Entonces, Lucas 2 del 1 al 21. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Esta es palabra del Señor. Nos gusta saludarles. Es un grato tiempo el poder compartir el mensaje de Cristo y lo que pareciera ser que quizás se ve opacado por muchas cosas, porque pareciera ser que este año lo único que trajo fueron malas noticias. No sé si compartes conmigo eso. Veníamos del año 2019 con un ambiente social en declive. Entramos en el 2020 con personas más desafiantes, personas dolidas, personas que estaban cansadas de lo mismo, caos en las calles, destrozos, delincuencia, horarios más acotados de producción en las empresas, etc. Y cuando pensábamos que esto podría empezar a mejorar, en marzo llega esta enfermedad que todos conocemos a Chile, este virus, que impactó no solo de forma local como país, sino que afectó el mundo. E incluso hasta el día de hoy nos sigue impactando. Vivimos el distanciamiento social, no estamos en la iglesia en este instante. Tenemos ya, como mencionábamos en algún minuto, una indumentaria más, como una mascarilla, por ejemplo, ya es parte casi de nosotros. Tenemos incomodidades, hubo muchas pérdidas de empleo, había mucha más incertidumbre, fue un año de mucha incertidumbre. De manera más reciente, pasando el año, vemos también en Chile nuevas corrupciones, más destrozos, desastres naturales muy cerca de nosotros, incendios, más incertidumbre laboral para el 2021 y también un desorden del liderazgo de este país. O sea, una calidad, si fuera un noticiero, qué calidad de noticias, ejemplares. Y toda noticia buena se ve opacada con toda esta calidad de noticias en el año. O sea, por más noticias buenas o cosas que recibieras, quizás no podría como superar esta noticia tan
mala durante todo el año. Y se te haría difícil creer en esta frase popular, al mal tiempo, buena cara. Hoy quiero contarte de una tremenda noticia que impactó de manera local y también de manera global el futuro de todas las personas. La única gran noticia que vale la pena escuchar, más allá de todo lo que pudieses o no pudieses recibir en este fin de año. Esta noticia te hará creer firmemente que en medio de la adversidad, al mal tiempo, Cristo da la cara. Oremos y démosle gracias a nuestro Señor que nos anime, nos mantenga concentrados a lo que tenemos hoy para compartir. Amado Señor, le agradecemos firmemente por, por todo lo que nos da, Señor, por esta intención constante de nutrirnos de su palabra, Señor, de reconfortarnos, de afirmarnos, Señor, en nuestro caminar. Gracias porque usted siempre ha tenido la intención. Mantenga nuestros corazones concentrados, nuestra mente concentrada, Señor, para lo que usted tiene hoy para nosotros. Gracias, Señor, le damos por este tiempo, por estos recursos también que usted nos regala y que podemos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Entramos en esta sección en donde yo creo que todos los años recordamos y decimos que pasan ciertas situaciones, Jesús nace, vemos el sermón anterior en donde hay una figura de Juan el Bautista, en donde es algo previo a la llegada de Jesús, y nos encontramos con esta historia, con esta situación histórica. Por ende, en la primera parte de este sermón, que va del versículo 1 al 5, es llamada una noticia histórica. En esta primera sección se nos presenta también un personaje histórico, Augusto César, quien era emperador de Roma y que fue adoptado por Julio César. Realmente su nombre era Octavio y adoptó el nombre de César por Julio César, ¿verdad? A lo cual tenía derecho por lo mismo. Y Augusto en realidad no era un nombre, era un título. Ese título tenía un significado religioso y significaba algo así como divino, lo cual se estaba tratando de endiosar a sí mismo. Muchas personas como del Congreso, por así decirlo, le trataron de otorgar otros títulos que eran, comillas, de menor grado, pero él quería este título divino. El que Lucas lo mencione, conociendo las características de Lucas, no es accidental, es un estudio de algo que ocurrió, y en este caso que este hombre, Augusto César, firmó una ley de impuestos que afectó a todo el mundo de aquella época. Este censo que vemos descrito en el primer versículo tenía un fin tributario y un fin militar. Es decir, sí o sí, Augusto César quería el poder y quería lograr una posición de convertirse en alguien sumamente poderoso, reconocido y adorado como tal. Aunque con este edicto, que sale en otras versiones, decreto, censo, él, Augusto César, sin saberlo, había desencadenado una serie de eventos que transformaría toda la humanidad. Entre las multitudes, porque recuerda que el pasaje sigue y dice, como este censo se iba a realizar, tenían que volver todas las personas de donde estuvieran a su ciudad de origen. Entonces, entre estas multitudes que se dirigían a las ciudades, se encontraba una pequeña familia compuesta por un carpintero y una adolescente embarazada, que daría a luz en Belén a aquel que gobernaría el mundo por encima de toda autoridad humana. Esta figura obviamente mencionaba a María y José, que hacía que volvieran a su tierra de donde, que eran descendientes del rey David, por ende tenían que volver a Belén. Y quizás pareciera como que esto fue una idea
de Augusto César, que a él se le ocurrió hacer este censo porque quería tener mayor poder y por ende, como este título que él se había atribuido era divino, entonces él quería más poder y él se le había ocurrido. Pero en realidad fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para cumplir lo que leyó la Moni en Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. En conclusión, si Jesús era realmente el Mesías prometido, tenía que nacer en Belén de Judá. No había otra forma. Lo que en un principio parecía ser un gran espectáculo del poder de Augusto César, el tema de hacer este censo por temas tributarios y por temas militares, finalmente demostró la supremacía de la soberanía de Dios. Porque lo que estaba haciendo Augusto César era parte del plan de Dios, no era parte del plan de Augusto César. Dios gobierna todas las cosas para su gloria. Y esto es cierto y toma sentido no solo para los grandes eventos dentro de la historia de la salvación, como eventos puntuales, sino también para cualquier evento dentro de tu vida. La soberanía de Dios no solo la vemos en la Escritura, por cierto que sí la vemos, pero también aplica para tu vida. Así comienza la historia del nacimiento del Salvador, con un decreto, con un edicto, con un mandato de poder, comillas, de un poder terrenal, es decir, a través de Augusto César, que serviría a los propósitos del supremo poder celestial. ¿Eres consciente, lo habías pensado alguna vez, de que todas las situaciones están bajo la soberanía de Dios? Las cosas, dicho de otro modo, entonces las cosas de este año, todo lo que ha ocurrido, ¿fueron una sorpresa para Él? Al igual que este censo, al igual que el viaje que tuvo que hacer José y María y Jesús, por supuesto, a este lugar, lo utilizó toda esta actividad con un propósito celestial. Nosotros vemos las actividades terrenales, en este caso un censo, algo administrativo. Vemos un viaje, José, María y Jesús, un viaje que de por sí era de 3 días de viaje, 150 kilómetros aproximadamente. Ella estaba embarazada. Imagínate todo eso, mézclalo, eso también es una situación terrenal. Pero ambos, tanto el censo como el viaje en sí mismo, tenían un propósito celestial. Esta noticia histórica nos lleva a pensar que la historia va a traer esperanza. Por ende, nuestra segunda parte de este sermón, que va de los versículos 6 al 14, es una noticia de esperanza. Los nacimientos de los bebés son tremendamente maravillosos. Yo recuerdo el nacimiento de mi hija, mirarla y luego gritarle a mi esposa, es la más hermosa de todas. Y ese evento nos quedó tan marcado que lo recordamos muy seguido. Fue tremendo. Cuando un bebé está por llegar, además de, como papá, estar ansioso por recibir por fin la noticia de que nació, en mi caso yo estaba en el mismo lugar, o sea, supe cuando nació, pero todos aquellos que son familiares no lo saben y están ansiosos de recibir esa noticia. Pero antes de eso, hay preparativos. El lugar en donde vas a tener el bebé. Tratar de buscar una habitación, una cama lo más cómoda posible para tu esposa, para tu bebé. Visitas, vas a tener visitas, alguien te va a poder ir a ver. Este año es sale un poco de esa regla, pero en la normalidad las visitas pueden ir personas a saludar, que el especialista, el ginecólogo esté disponible a la hora necesaria, que la matrona también te apoye dependiendo del tipo de nacimiento,
documentos necesarios y a veces diseñar un plan en caso de que tu bebé se adelante. O sea, hay muchas cosas que pudiesen ocurrir en términos preparativos. En el fondo, ¿quieres que tu bebé llegue a este mundo lo más cómodo posible? Bueno, este no fue el caso de Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el primogénito de toda creación, aquel que sustenta todo por la palabra de su poder, el creador del universo, el Señor del cielo y de la tierra, el resplandor de la gloria de Dios, el Dios hecho hombre, aquel digno de que toda criatura y todo el universo se postre en adoración delante de él a su llegada, nació en un pesebre. El depósito de donde se le deja comida a los animales, allí fue acostado Jesús. Oh, pensé que no me iba a pasar de nuevo. Jesús no pudo ni siquiera estar en una habitación decente, ni en la más pequeña. No tuvo asistencia ni de matrona ni personal clínico que la apoyara. No tuvo visitas hasta esa hora. No disfrutó junto a sus padres estas visitas la llegada del bebé. La ironía es que para esta gran noticia de esperanza no había lugar. El Cristo, el tan esperado, no tenía un lugar para nacer en este mundo. Es como si te vinieran a contar la noticia más esperada por ti, y cuando te la cuentan, no quieres escucharla. Este mundo, o la razón principal, era porque este mundo no quería recibir al Salvador, porque creía que no necesitaba ser salvado. Si bien esta cena, como mensaje inicial, es el cumplimiento de la Escritura, vemos también la angustia, de cierta forma, de que lo más esperado por el pueblo de Dios, en realidad no fue tan esperado. Y en esa angustia nos cuenta en el versículo 8 este momento con los pastores, en donde ellos fueron los primeros en saber que el Salvador había nacido, y no las autoridades religiosas ni políticas de la época. Fueron estos humildes pastores quienes tuvieron este privilegio de recibir las buenas noticias del Salvador. En el capítulo 1 de Lucas también, versículos 52 y 53, hay una manifestación de la gloria de Dios. O sea, esta manifestación de la gloria de Dios a los pastores nos recuerda estos dos versículos que dice: derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. Eso ocurrió ahora, en esta historia. La gran noticia fue recibida por aquellos humildes y derribó a los reyes. Por eso no nació como el estándar de rey, ¿verdad? Porque él, si él era anunciado como un rey, debía nacer acorde a eso. Y vemos todo lo contrario. Ahora, cuando Jesús nace, da testimonio, o Dios mismo da testimonio por medio de sus ángeles acerca del significado de su nacimiento. El ángel sí o sí trajo buenas noticias, noticias de tremenda felicidad, y lo vincula con algo que también estaba escrito en el Antiguo Testamento, Isaías 61 del versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta buena noticia, entregada por el ángel en primera instancia, fue para el pueblo de Israel. Pero no solo será para algunos, porque esto nos recuerda Jeremías 31 en el versículo 34, porque todos le van a conocer, y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta buena noticia que recibieron los pastores es de gran gozo y que hace que, o va a provocar algo posteriormente en los versículos que siguen, pero es el Mesías el que estaba llegando, quien establecerá un reino eterno, cumpliendo así las promesas hechas, como veíamos algunas, antiguamente se daban cumplimiento con el nacimiento de Jesús. Se nos revela un reinado justo y perfecto que traerá este Mesías. Esto se va a hacer realidad cuando por medio de la muerte en la cruz venza al diablo y al pecado. Posteriormente, en esta misma sección, está la alabanza de los ángeles, lo que expresa la enorme bendición que reciben los hombres al tener junto a ellos al mismo Dios en la persona de su Hijo. Los ángeles se alegran de este enorme privilegio que tenemos en ese momento, que tenían los hombres en este pueblo y también nosotros. Porque este Hijo hará posible que los hombres obtengan la paz con Dios. Recuerda que estábamos enemistados con Dios por medio de nuestro pecado. Y Dios, a través de la historia, siempre quiso tener una relación con su pueblo, por misericordia. Y también diseñó un plan. Desde antes de la fundación del mundo, el plan ya estaba hecho. Lo que hará posible Cristo es que obtengamos paz y seamos reconciliados con Dios para tener una eterna relación con Él. Para eso, en pasajes más adelante, veremos eso también, cómo Cristo, este bebé que vemos aquí reflejado, iba a venir a tomar tu lugar y el mío en medio de la adversidad. Cristo llegó en un lugar en donde no sé si era imaginable que naciera algún bebé. Y él aún así, en la adversidad, cumplió lo que estaba escrito. ¿Estamos confiando en la soberanía de Dios en medio de circunstancias que son adversas? ¿Este año se te hizo un poco más, comillas, difícil poder poner tu confianza en Dios producto de estas circunstancias adversas? Han habido momentos en que decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué una noticia tras otra? Como lo que veíamos al principio, durante todo el año, estas noticias que son negativas muchas veces opacan noticias que son buenas. Pero esta gran noticia, que como decíamos en este punto es una noticia de esperanza, jamás va a ser opacada por cualquier noticia, cualquier evento negativo. Y por lo mismo, esta es una noticia digna de contar. Tercera parte de este sermón, que va de los versículos 15 al 21. Dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. ¿Qué ocurre en tu vida cuando ves algo tremendamente maravilloso y que nos deja con la boca abierta? ¿Te quedas callado, callada y no le contamos a otro? ¿O le contamos a otro lo que hemos visto? En cosas cotidianas, cuando
tratábamos de comprar cosas, lo que necesitáramos, y veíamos alguna oferta en lo cotidiano, esa oferta generalmente era compartida con nuestros familiares más cercanos, porque encontrábamos que era una noticia digna de contar. Parecía muy interesante y beneficioso al otro recibirla. Ibas a pagar menos por el mismo producto, te llevabas otro adicional, una garantía extendida, etc. A nivel de producto era atrayente y era muy interesante para contarle a alguien que fuera tu familiar o algún amigo cercano. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los pastores, asombrados de lo que habían vivido, se miraron y se dijeron unos a otros, oye, tenemos que ir. Pero eso implicaba tomar una decisión de dejar su trabajo de lado para ir a ver lo que habían vivido en sí y palparlo, verlo con sus propios ojos. Y posteriormente, como vemos en el mismo pasaje, contarle a los demás. ¿Por qué menciono lo del trabajo? El trabajo de los pastores, de cierta medida, era más importante de noche, producto de las amenazas de ladrones y depredadores que habían en esos horarios. Es decir, dejaron lo más importante que tenían en ese instante por algo mucho mayor. Mientras estaba reflexionando en esto, pensaba en cuando Cristo empieza su ministerio y llama a la gente, a sus discípulos, a sus apóstoles, y dejaron todo para seguirle, porque en su corazón sabían que era algo mejor. Los pastores, asombrados de lo que se les había contado y habían visto, querían nuevamente confiar en esto para tomar la decisión de dejar su trabajo en ese instante e ir a donde les había dicho que fueran, con los detalles de que iba a estar envuelto, iba a estar en un pesebre, para finalmente creer y maravillarse. Lucas nos relata la veracidad de los anuncios hechos a los pastores, es decir, cuando ellos llegaron al lugar se encontraron tal y como se les había contado. Son enviados para ver por sus propios ojos al Salvador. Y el lugar inesperado, y ese lugar inesperado en realidad nadie pensaría que un bebé iba a nacer en un espacio que era para alimento de animales. Aparte en las condiciones, nosotros por lo general tenemos una figura simbólica en la casa, un pequeño pesebre, ¿verdad? Con paja, con animales, etcétera, simbolizando un poco recordar el nacimiento de Jesús. Pero esa condición simbólica no, digamos, en sí, las condiciones que Cristo nació no se comparan. Es decir, había un tema ahí mucho, mucho mayor en donde ningún humano se le hubiese pasado por la cabeza que alguien hubiera nacido ahí. Entonces fue de doble asombro el ver estos pastores que finalmente el pesebre se transformó en la señal, porque lo vieron y creyeron en lo que se les había contado. Obviamente ellos habían creído desde antes, porque tomaron la decisión y fueron directamente allá. El pesebre entonces se transforma en esta señal, como decía, de lo que habían oído de parte del ángel y que se transformó en una realidad. Qué emocionante igual debe haber sido que te hayan dicho que hoy en la ciudad de Belén ha nacido Cristo el Señor, hayas llegado a esa ciudad que te dijeron que iba a estar y estaba ahí. Un pequeño bebé, envuelto en pañales, acostado en un pesebre junto a animales y a sus padres. El Salvador, Cristo el Señor. Yo creo que era imposible no contarlo. Y además se veía el inmenso gozo porque glorificaban, dice el versículo 20, dice, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues sucedió tal como se les había dicho. Nuevamente las promesas de Dios se cumplen y eso trae alegría. El cumplimiento de una promesa trae alegría y confianza, que es justamente lo que ocurrió con los pastores. Confiaron
y se alegraron, tuvieron mucho gozo, por ende alabaron a Dios, era imposible no comunicarlo a los demás, y en realidad la respuesta que ellos tienen al encontrarse con Cristo de forma personal, porque lo vieron ahí como bebé, es el paradigma de la respuesta de todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Jesús. Es una figura de este encuentro que tenemos hoy. Nosotros no nos encontramos con un bebé, nosotros tampoco adoramos a un bebé, nosotros adoramos a nuestro Señor Jesús y por lo que hizo. Y hoy recordamos el cumplimiento de la promesa y de todo lo que había de venir. Este bebé, el cumplimiento de la promesa, en los pastores, en este caso, tuvo una respuesta lógica, de corazón. La esencia, es decir, cuando Cristo viene, así como en ese tiempo, o a nosotros alguien nos cuenta del Evangelio, sí o sí genera una respuesta. En este caso, los pastores tienen una respuesta tremenda, porque demuestra el profundo anhelo de conocer a Cristo y verle cara a cara. Nosotros ya no vemos la figura de Cristo como bebé, ni como adulto incluso. Nosotros no estuvimos en ese tiempo. Nosotros creemos por fe de todo lo que se nos ha contado, pero aún así, al igual que los pastores, nos acercamos por fe y queremos conocerle a Cristo día a día. Por ende, es una noticia digna de contar. Ahora la pregunta es, ¿estás teniendo ese profundo deseo de buscar constantemente a Cristo? ¿Te ha pasado que uno a veces evalúa la semana o evalúa el día, para hacerlo más cortito, evalúas tu día y te haces así como una pregunta de reflexión que parecerá como burda o sencilla? ¿Hoy reflexioné algo del Evangelio? ¿Hoy busqué a Dios en lo que estaba haciendo? ¿Mis decisiones van en base a lo que Dios opina o a lo que el Esteban opina? A lo que tú opinas. Entonces, desde ese punto de vista, al igual que estos pastores que fueron movidos por el Señor y movieron los corazones de ellos, ¿estamos teniendo ese profundo deseo de buscar constantemente a Cristo? En estas situaciones de este año, yo creo que se ha hecho más difícil al principio. Pueden haber ocasiones en donde estemos cansados también de tener esta dinámica, de no juntarnos, de no vernos, de no abrazarnos, de no estar como como codo a codo, literalmente. Hoy no podemos estar así tampoco. Eso a veces puede desanimar, el no compartir de esa forma. Pero también el Señor, aún así, trabajó durante todo este año con nosotros para que hagamos todo lo contrario, para que en estas circunstancias adversas, porque yo creo que en la vida no habíamos imaginado que esto iba a ocurrir, aún así en estas situaciones le busquemos. Aún en las situaciones tremendamente adversas de este año y las que no tenemos idea que han de venir, porque pueden ocurrir dos cosas, que vengan cosas peores o que vengan cosas iguales, y una tercera, que Cristo venga antes. Cristo puede venir en cualquier minuto, y eso no lo sabemos. Te animo a que en estas situaciones adversas también podamos buscarle. Yo sé que hoy la gran mayoría de actividades se realiza por plataforma remota y pareciera ser que es como frío, ¿verdad? Pareciera ser como que, y eso afecta finalmente. Pero también, como algunos mencionaron en las oraciones que vimos hoy es más fácil conectarse con otros. ¿Lo estamos aprovechando para contar de Cristo y el verdadero significado de la Navidad? Pienso también que estos pastores tuvieron que viajar, tuvieron que caminar para ir a ver y después contar a otros. Nosotros estamos literalmente a un clic de distancia de aquellos que queremos que conozcan el Evangelio. En esta Navidad distinta, este año un poco tormentoso junto con el año pasado, que también fue bastante raro, la Navidad es
el recordatorio de una gran noticia. Porque, y esta es una frase controversial, si piensas que la Navidad se trata de estar en familia, déjame decirte que estás equivocado. Se trata de contarle o recordarle a tu familia y a los demás que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El objetivo de la Navidad es confiar en las promesas declaradas hace mucho tiempo por Dios y que han sido cumplidas, y recordar que pase lo que pase, cómo termine este año, cómo empiece el otro, al mal tiempo, Cristo da la cara. Oremos, queridos hermanos, y démosle gracias a nuestro Señor por este tiempo de poder conocerle un poco más, de recordar nuevamente que estas fechas tienen un significado profundo y esencial en las promesas declaradas en un principio. Así que te invito a orar, acompañarme en esta oración y poder dejarlo todo en las manos de nuestro Padre Celestial. Amado Señor, le damos gracias por esta pequeña reflexión que pudimos compartir con nuestros hermanos. Señor, guarda nuestros corazones de lo que no significa la Navidad. Guarda nuestros corazones de este año, Señor, de desconfianza quizá, de situaciones complicadas, de no saber cómo viene el 2021, de tener ciertas restricciones para estar en familia, para compartir, Señor, tantas cosas. Ayúdanos a estar aferrados, Señor, a lo que en realidad significa el recordatorio de un año más de la Navidad, Señor, que es la promesa cumplida de tu Hijo naciendo y ya causando impacto para lo que habría de hacer y para lo que hoy toma sentido, que es nuestra salvación, que es estar eternamente contigo, compartiendo. Hoy ya tenemos esa situación, ya podemos compartir directamente contigo, pero lo haremos eternamente una vez que tu Hijo vuelva a venir y a buscar a tu iglesia, Señor. Gracias por, a pesar de toda esta incertidumbre en el año, nos hayas instruido y provisto de recursos para tener estas plataformas que también han sido de bendición para nuestras vidas y nuestro alrededor. Le damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.